La complejidad del mundo. Soy un producto híbrido de Sócrates y de la sombra, un razonador fantasma entre los condenados. Nietzsche. 1. Tábano, baja un toque. Lo que vos no entendés no necesariamente es lo inentendible. Los pibes escribían con aerosol dorado sobre el enorme paredón azul. Se los veía contentos, felices, relajados. Y se notaba además que ellos mismos entendían muy poco de lo que afirmaban en lo escrito. De cualquier forma, eso no es algo que importe demasiado a la edad que tenían. Hay un tiempo en la vida en que se opina de todo, más o menos impunemente. Después no. En algún momento la impunidad vence, o debería. Lo que a los 20 es simpático, a los 40 es ridículo y a los 60, patético. Lo cierto es que los pibes estaban ahí escribiendo sobre el gigante de Arroyito, algo que por una vez no tenía nada que ver con el fútbol, y que bien podía pasar como el mensaje de alguien que se cansó de pedir disculpas. Una novia. Tal vez. Una o un amante sin plata para pagar un pasacalle. Pero no. Central había salido campeón. El fútbol estaba interrumpido y la cancha cerrada. No había policías ni buchones a los que campanear. A distancia del grupo, bajo el único y débil arbolito de la vereda, uno de ellos, que no llegaba a ser del todo uno de ellos, los miraba ensimismado. Tenía puestos un barbijo que le cubría la mitad de la cara y un par de anteojos antiguos, enormes. Tras ese exceso precautorio se dejaba intuir facciones angulosas y una piel quebradiza, venosa, entre amarillenta y verde. Lento, fantasmal, ajeno, un viejo que apareció caminando desde Boulevard Avellaneda se detuvo a leer la letra fresca. Y enrollando sin apuro la mugrienta bolsa de tela que llevaba, mientras los otros pibes discutían sobre cómo firmar su pretenciosa sentencia, encaró directamente a ese. A ver. ¿De verdad crees que no entiendo semejante obviedad? Digamos que te dejaste contar a Omnipotente por el ancho y que no escribiste nada para defenderte de eso. El ancho. Ahí el viejo empezó a ensayar una sonrisa irónica que no llegó a completarse. Yo nunca fui maestro de nadie, vos sabés. Porque tener un soldado es una distracción y toda distracción es un problema. Pero si tener un soldado tardío es un peligro, tener un soldadito tardío, con ínfulas, es una calamidad, créeme. Nadie lo llamó al ancho, vino solo. No te imaginás cuánto lo siento. Eso dijo, sin levantar la voz ni alterar el gesto. O al menos eso es lo que creyó escuchar el pibe, nervioso como estaba y notando que empezaba a ahogarse. El tábano siguió. Vos sos el hijo del pastor, ¿no? Tranquilo. Yo sé que nadie leyó como vos todo lo que Ari escribió en mi nombre. Por eso me parece raro que no sepas que cuando él presentaba un libro sobre mí, yo me paraba a conversar con la gente que hacía fila para entrar. Y que más de una vez logré que se quedara solo, esperando, detrás de los anuncios con su cara. Hasta hubo un día en que me mandó a los guardias de seguridad. ¿Por qué este joven dice tantas mentiras sobre mí?, les preguntaba yo, actuando un enajenado, a los que iban llegando. Y se fueron. No sé si por miedo o por vergüenza, pero se fueron, todos menos uno. Esa vez leyó únicamente para el hijo de Nico y para los vigilantes. Ahora, que a esta altura, vos me mandes a tus amigos a marcarme un grito de guerra como ese, es un poco bajo, ¿no te parece? Sinceramente no creo merecerlo, y si te place repetir que yo no escribí nada. Entonces sacó de la bolsa enrollada una ajada versión del teatro de Eurípides y la apoyó sobre la mesa, que estaba ahí, junto al muchacho, que seguía ahogándose, y apenas pudo hacer un gesto de agradecimiento con la cabeza. La bolsa quedó vacía,
Sobre calle Génova, el calor derretía el asfalto. Los que habían escrito el paredón posaron para unas cuantas selfies junto a su obra, de a uno, de a dos, en grupo. Después dejaron el mensaje así nomás, sin firmar, porque no pudieron encontrar un nombre que les cabiera a todos. Así lo decían. Además, la previa le surgía. Y cuando el tábano se fue por Génova hacia el oeste, caminando despacito y hablando solo, ya andaban por el segundo mezcladito, sentados en ronda, en la esquina, en la vereda, como debe ser. Entre cumbia y regatón al palo, el doctor entró al club y se quedó apenas unos minutos en la playa, sin pisar la arena, inmóvil bajo el tinglado de los asadores. Necesitaba recuperar el aire. 2. El doctor acariciaba todo el tiempo la tapa de su nuevo libro viejo. Apenas pudo, se despidió de todos y apuró el paso, igualmente lento, hasta su casa. Lo apremiaba llegar. A los otros pibes eso no les llamó la atención. Estaban acostumbrados a sus subidas. El doctor era un tipo raro, pero querible, y ellos le aguantaban los trapos. Siempre. Además estaba enfermo, pobre. Según la leyenda, el rey Midas persiguió durante largo tiempo en los montes, sin poder alcanzarlo, al viejo Sileno, compañero de Dionisos. Cuando al fin logró apoderarse de él, el rey le preguntó qué cosa debía elegir el hombre entre varias y cuál debía estimar sobre todo. Inmóvil y obstinado, el demonio, Daimon, permanecía mudo, hasta que por fin, obligado por su vencedor, se echó a reír y pronunció estas palabras. Raza pasajera y maldita, hija del azar y del dolor, ¿por qué me obligás a revelarte lo que sería conveniente no conocieras? Lo que debes preferir a todo es para ti. Lo imposible es no haber nacido, no ser nada. Y en segundo lugar, lo mejor que puedes anhelar es morir pronto. Bueno, hay quienes ponen esas mismas palabras en boca de Juan el Bautista. No es raro. Los cristianos se apropiaron de todo. Te cuento. Su Dios encarnado es Apolo, pero con la sangre de Dionisos y el cuerpo de Ceres. La matanza de los inocentes es una réplica de la masacre que desató el rey Kansa, tirano de Madura, cuando nació Krishna, el hijo de una sobrina suya destinado a derrocarlo. El nacimiento prodigioso que cuentan los evangelios de la infancia es exactamente el de Buda. Las ceremonias, los ornamentos sacerdotales y la pompa cultural son propios del lamaísmo. La samaritana es la misma mujer matanga, una descastada que le dio agua a Ananda, que era primo de Siddhartha, como Juan de Jesús. Si en la concepción sobrenatural del Buda Gautama a Maya la visitan en el sueño de la Anunciación con una flor de loto, a María con un lirio. Luego, las dos paren en la interrupción de un viaje agarrándose a un árbol. ¿A qué Dios encarnado habían matado antes por crucifixión? A Krishna, un avatar de Vishnu. Y el resto es platonismo, explicado al vulgo. Eso, el resto, el platonismo, era lo que le preocupaba al tábano. Lo demás no le interesaba en lo más mínimo, pero a eso no podía dejarlo pasar. La segunda vez que se encontraron fue programada. El viejo le había mandado al doctor un emisario a la casa. Tenía un encargo para él. El sábado, a las 9, sobre el puente peatonal del parque. El pibe llegó temprano, con el libro de Eurípides intacto y leído, y toda la intención de devolverlo. El tábano ya estaba ahí, pero le rechazó la devolución. Quédatelo, le dijo. Nunca fue la idea que lo devolvieras. Como si tuviera un tic, el doctor volvió a agradecer inclinando la cabeza. Siempre me gustó la visión de la cancha desde acá. Parece un templo de sacrificios. Al fin y al cabo, un dios no es más que un nombre. Y un equipo de fútbol también.
No es la cancha, no son los jugadores, ni los dirigentes, ni el entrenador, ni los colores. Es el nombre. Cada fecha, cada día o noche de rito, por esta avenida pasa un cortejo de adoradores suplicantes. Una legión de devotos de misterios, tan válida como cualquier otra, en la prodigiosa enormidad de su sinsentido. No era un gran orador el doctor, hay que decirlo, pero ese argumento lo tenía estudiado. Lo había repetido otras veces. El tábano dejó que terminara para cambiar de tema. Era un especialista en hacerlo, con la misma fluidez y exactamente los mismos gestos que si no lo hiciera. Él sí, era un orador de los buenos, de los muy buenos. En esta ciudad, el mejor. Bueno, precisamente de algo de eso quería hablarte. Y escucha bien, porque no tengo tiempo para repetirlo. Hay un trabajo para vos. Trabajo, a la edad de la impunidad y de la opinión omnipotente, es una de las 2 o 3 palabras claves. Y si uno es enfermizo y frágil, la otra es sobrevivir. El docto había crecido en la zona más densa y regalada de Ludueña. Casi todos los pibes que se criaron con él ahora eran tiratiros. Unos pocos ya habían ascendido a soldados y otros más estaban muertos desde hace rato. ¿Y a quién tengo que matar? El tono intentaba ser de complicidad, pero era de impotencia. Bueno, seamos serios, nene. Vos podrías declarar la guerra, pero matar lo que se dice matar, no podés matar a nadie. Lo que tenés que hacer es infinitamente más simple, más interesante y más complejo. Se trata, por el contrario, de alumbrar, desocultar, hacer nacer. Y es un acto de justicia, además. Sabes que si no lo fuera no contarían conmigo. Y escucha bien. Hay que reescribir toda la historia de la filosofía occidental. Rescatar a Sócrates de los pliegues y pliegues de platonismo que lo ataron de pies y manos en un secuestro virtual que lo puso a ver pantallas. Denunciar las manipulaciones, despejar los agregados, devolverlo a lo que amaba. Los olores del ágora, los ruidos del mercado, la pasión de la cancha. Ya es hora de que salga a jugar él, ¿no te parece? Para eso hay que sacarlo de la caverna en la que lo tiene frisado su representante, y hoy por hoy el único que puede hacerlo sos vos. A mí no me queda tiempo. Y si no quiero, no tenés otra, vas a querer. La plata es buena y constante en dólares durante 30 años. Ese es el plazo que te dan. Pero vos decís que escribiendo en castellano y desde este rincón del mundo alguien va a tomar en serio lo que diga. ¿Quién lo va a publicar? Vos hacelo. De lo demás hay gente que se ocupa. En 30 años vamos a estar otra vez en el mundo de Nemrod. Qué pena que yo no llegue a verlo. Al día siguiente, a primera hora, apareció en la casa del doctor un sobre de papel madera abierto y sin nombres, con 5 billetes verdes. Seguramente alguien lo había tirado durante la noche por debajo de la puerta. Lo raro es que Diógenes, el perro, no ladrara. Pero el sobre estaba ahí y otra explicación no había. Lo descubrió su hermana cuando salía para el colegio y se lo guardó sin contarle a nadie. A él se lo mostró recién a media tarde. Dámelo, es mío. No te doy nada. ¿Quién dijo que es tuyo? ¿Vos? Contame en qué andás y si yo entro de alguna forma en lo que me cuentes, puede que te comparta un papel. Puede. No ando en nada. Y vos no entrás en ningún lado, Liz. Quédatelo si tanto te importa. Desde ese sobre perdido, el doctor empezó a pasar las noches despierto. Arriesgando su mente frágil, se acostaba al mediodía y más o menos cada 30 días recibía algo. El procedimiento era siempre el mismo, la cantidad de billetes no. Durante algunos meses, Elizabeth insistió en que le contara lo que hacía y le diera entrada, pero con el tiempo se convenció de que aquel sobre había llegado por error y que de su hermano únicamente intentaba sacar ventaja. Al final dejó atrás lo que siempre consideró un incidente único. Antes fingió desvelarse algunas noches, pero a él nunca lo vio hacer otra cosa que escribir y terminó por aburrirse.
El hombre dionisíaco se parece a Hamlet. Ambos han llegado hasta el fondo de las cosas con la mirada decidida. Han visto y se han sentido hartos de la acción porque su actividad no puede cambiar la eterna presencia de las cosas. Les parece ridículo o vergonzoso meterse a corregir un mundo que se desploma. La gente que había detrás del tábano cumplía con puntualidad, a la antigua, sin rastros, y en escuetas notitas que de tanto en tanto acompañaban a los billetes, le imponía fechas para informes semestrales, avances, defensa de la argumentación, encuentros. Sin embargo, el tiempo pasaba y el doctor no conseguía siquiera empezar con el trabajo. ¿Cómo saber por dónde hay que empezar? Una tarea imposible. Escribía, cerraba los archivos sin guardar los cambios, volvía a cero, apagaba la máquina, la volvía a encender, detallaba esquemas y cuadros a mano en hojas que invariablemente terminaban en la basura, sin seguir ningún método y sin saber todavía para qué. Liz ocasionalmente rescataba algunas. Fíjate vos, años después, alentada por quien iba a ser su marido, armaría con eso una versión aberrante de la obra de su hermano y la impondría a un mundo desplomado. 4. Es el verdadero conocimiento, la visión de la horrible verdad, lo que aniquila todo impulso vital, todo motivo de acción. ¿Ves? En eso no acordamos. Puede que el mundo dado a conocer sea horrible, pero la visión de la verdad, aún de la horrible verdad, es en sí mismo un bien. Y eso es precisamente lo que te permite ser justo. La maldad es ignorancia, la inacción un error de cálculo. El tábano estaba apoyado sobre la baranda del cruce peatonal del parque, pero esta vez no miraban hacia la cancha sino hacia el norte. Debajo de ellos pasaba gente con bolsos de mate que iba hacia las piletas. El doctor posó la vista en un club de corredores que habían plantado su bandera y usurpaban todo el espacio disponible con su enjundiosa oferta de vida sana. Obligaban a los paseantes a esquivar el malón, bajando peligrosamente a la calle, lo que obligaba a su vez a las motos y a los autos a esquivarlos a ellos. Había pasado más de un año, 13 sobres, contando el perdido. Los avances que él podía presentar eran inconsistentes y escasos. Hay solo 3 maneras de desarmar semejante tergiversación y cumplir con este compromiso. La primera es por denuncia, la segunda es por superación, la tercera es por aniquilamiento. Cada una tiene sus problemas y son graves. A ver, contame. El tábano estaba realmente interesado en escucharlo. El doctor no tenía demasiado claro a dónde lo iba a llevar esa argumentación que se le acababa de ocurrir, pero no tenía otra. Bueno, la primera es la vía que sigue Onfray. Denunciar que el dogma no es todo, escribir un antimanual, hacer genealogías de los renegados históricamente por el canon. Pero el problema es que eso exige un esfuerzo que las academias del mundo en general no están dispuestas a hacer. Revisar todos los contenidos, relativizar sus papers y sus honores, abrir el juego de sus cátedras y de sus becas. Y el costo, lógicamente, es la indiferencia. Cuando se escuchó decir academias, se sobresaltó. El viejo lo calmó con un gesto. Seguí. Después de tantos milenios ya estamos acostumbrados. ¿La segunda? La segunda vía es la de los posmodernos y la de los ironistas, Bátimo sobre todo. Pararse en el cruce entre la muerte de Dios y el fin de la metafísica, entre Nietzsche y Heidegger, y subirse al colectivo del pensamiento débil, que le anuncia al platonismo el fin de su recorrido y empieza otra vuelta desde ahí. No lo borrás de la historia, no lo relativizás y hasta podés darle una plaqueta de agradecimiento, pero archívese. ¿Y cuál sería el problema ahí? Bueno, el problema es la disponibilidad del archivo, al que todos van a querer recurrir cada vez que alguna explicación tuya no convenza. Y la condena a la aprehensión de contenidos, papers, honores, cátedras y becas, cuyos detentadores te van a declarar la guerra. Luego, la posibilidad del descrédito. Vamos por la tercera entonces. La tercera vía es lo más fácil.
Se trata de convencer a la gente de que la filosofía, o al menos la filosofía no empírica, no sirve para nada. Que Heidegger solo escribió literatura. Que la ética es un asunto de biólogos, la metafísica un entretenimiento de ociosos y la estética una preocupación insustancial de los artistas. ¿Querés hacer filosofía? Aprende física. Limitate en todo caso a la epistemología, la gnoseología, la lógica. La moral es teoría sin práctica, la política es práctica no teórica. Lo que vale es correr, si uno quiere, aceptarse como alguien que se realiza no haciéndolo, sino alimentarse sano, quererse, sobre todo eso, quererse, mirarse el ombligo y perseguir el propio deseo. La vida es una sola, y en esa unicidad pensar es un esfuerzo inútil, un dispendio de energía que debiera evitarse. Hay que sentir. La poshumanidad prescinde del pensamiento. ¿Pero qué gano yo con eso? ¿Qué ganamos nosotros? Ese es precisamente el problema con esta vía del aniquilamiento, que nadie gana nada. En un mundo que desterró la filosofía como práctica crítica en el espacio público y la recluyó por un lado a una carrera privada de honores que le interesan únicamente a quienes los alcanzan y por otro a una técnica de autopercepción para la práctica de empatía, perdemos todos. 5. Después de que volvió a su casa aquella tarde, el doctor empezó a escribir, ahora sí, con método, y tomó algunas decisiones claves. No iba a reescribir los diálogos línea por línea. Si quería hacerlo bien, tenía que resistir la tentación de Pierre Menard. Simple. Acá se trataba de distinguir la escritura de uno que no escribió nada en la voz de otro que nunca habló por sí mismo. Y para eso las habituales distinciones del Platón socrático de juventud y el Sócrates platónico de madurez devenían inoperantes, meramente conjeturales, endebles. Así, imponiéndose un estricto respeto a estas claras precauciones, avanzó mucho en la tarea, mucho, aceleradamente. Su vida, sin embargo, no fue ni la de la denuncia, ni la de la superación, ni la del aniquilamiento. No siguió a Onfray ni a Bátimo, tampoco se perdió en el güero laberinto de los experimentos mentales. A las pocas semanas de ese renacimiento ya estaba obsesionado. Apenas comía, dormía algunas horas a la tarde, trabajaba todas las demás. Dejó de lado cualquier otra intención, actividad o hecho. No volvió a interesarse por nada que tuviera que ver con el mundo. Para decirlo en términos más claros, ni siquiera registraba que existía un mundo al otro lado de la pantalla, a este lado del teclado. Únicamente salía de su habitación para usar el baño o para ver qué había, si es que había algo, en la heladera. Aprendió entonces, a costa de sí mismo, que para limpiar de platonismo una filosofía que en más de 2500 años de idealismos conceptuales se ufanaba de mirarse como una nota al pie de Platón, hay que ser Platón, y a la vez no serlo. De todo lo que escribió, lo que más lo convenció fue su narración invertida del famoso mito de la caverna. En ningún otro lado podía haber menos a Sócrates que ahí. Imagina unos hombres parados ante la entrada de una gran caverna subterránea, totalmente oscura. Siempre han sabido que la caverna estaba ahí porque son nativos de la zona, pero jamás hubo alguien que se animara a entrar. Los más valientes de cada generación han llegado a hacer fuego en la puerta, por lo que todos conocen, y los relatos con los que crecen así lo cuentan, que hay un largo camino descendente que se pierde en la oscuridad. En ese mundo de la eterna noche, ¿quién creerán ellos que habita más allá de lo que ven? El primero de los farsantes que aseguró haber entrado habló de monstruos, de dragones, de serpientes. El segundo, de diablos, de almas en pena, de rechinar de dientes y eternos castigos. El tercero, en cambio, de ciudades maravillosas, de mujeres hermosas y hombres pacíficos que cuidan tesoros incalculables en la ribera de lagos prístinos. Ahí fue cuando el jefe del país de los hombres de arriba, regocijándose por anticipado en su inmensa avidez, ordenó a sus ejércitos que invadieran. Y atrás del ejército fueron todos, hombres cargando mujeres, mujeres cargando niños. Pero en la cueva, al menos en las extensísimas partes que ellos llegaron a recorrer, no había nada. Y el peso de los buscadores de riqueza, más y más adentrados en las entrañas de la tierra, hizo que el largo camino se derrumbara. Luego,
Dado el hecho de que nadie regresó jamás de ese extraño lugar, los que viven arriba, desde donde el derrumbe no es visible, siguen hablando de una vida eterna y persiguiendo la gloria de sus antecesores se arrojan sin cesar a la cueva con infinita devoción. En su extraño lenguaje nacen. Cuando el tábano se entregó al rito de la muerte, brindando por salud y amor ante el espejo con un té de belladona, ya había entrenado a alguien para que lo reemplazara, tanto en la cuestión de los sobres como en la de los avances, los informes, las defensas. Se estilaba así desde siempre, pero ahí no hubo más encuentros sobre el puente. Por pedido del propio doctor, desde ese exacto momento, toda la relación fue virtual, a excepción única de los pagos, claro, que siguieron haciéndose de acuerdo a las viejas prácticas. En eso no hubo conciliación posible. Desde que él había despreciado toda información sensorial no traducible a imágenes, su hermana había descubierto la regularidad en la llegada de los sobres. Pero contra su propio instinto, no insistió con las preguntas. Quien menos sabe, más goza. Feliz con el descubrimiento, solo se preocupó en mantener todo con vida, incluyéndolo a él. Y después de algún tiempo de juntar los billetes, compró, por consejo de quien ya era su marido, una pequeña yerbatera en Paraguay. Contrató a una vecina para que cumpliera con las tareas de la casa, se mudó a un claro inaccesible de una selva infestada de insectos y ordenó agregar a los envoltorios de yerba, alternativamente rojos, blancos y negros, la imagen de un avatar suyo, con demasiado realismo. 6. El experimento empresario en Paraguay resultó claramente un fiasco. El doctor lo había previsto. Tanto afán conquistador de Liz y de su esposo solo generó deudas. Cuando volvieron a la casa de Arroyito era el año 2042. Y encontraron al liberador de Sócrates peor que nunca. Había llenado el lugar de hologramas de baja definición y se entretenía cambiándoles la condición, el género, las edades. Algunos tenían voces, otros no, todos cargaban con algo. Y modesta y continuamente defendía ante los demás imágenes el imprevisible hecho de haberse enamorado de un holograma mudo de su madre niña. Una creación por demás ordinaria a la que llamaba Lu. Y lo perseguía desnudo, con los movimientos torpes de un caballo de tiro. A la vista de los hechos, salir y entrar de Platón, a fin de terminar con Platón, no había sido la mejor de las opciones para una mente sin pausas. La más trágica figura de la escena griega, el desgraciado Edipo, fue concebido por Sófocles como un hombre generoso y noble, destinado, a pesar de su sabiduría, al error y a la miseria. Mi hermano es una gloria de esta ciudad de monos, un sabio. Por eso lo elegimos, Elizabeth. Pero el proyecto llegó hasta acá. Eran, en la proyección, 30 años. Fueron, en la ininterrumpida ejecución de lo proyectado, 19. Los hombres que llegaron con una orden judicial de internación requisaron civilizadamente la casa. Se llevaron las pantallas, los teclados, las fuentes holográficas, las impresoras 3D, los generadores de imágenes, los proyectores, los artificios de audio, todo. También los papeles viejos, los archivos, los equipos de edición, los puertos y 37 libros con diálogos dispersos en 27 versiones diferentes cada uno. Después de todo ese tiempo, a través de la luneta de un auto avejentado, el doctor volvió a ver la calle. Y lo cierto es que no reconoció nada. Ni el gigante, ni el puente sobre el parque, ni las piletas. Estaba en calzoncillo floreado, tipo boxer, y se empeñó en mantener durante todo el viaje una sonrisa idiota. Llegado el mes siguiente, no hubo sobre. Pregunto por sexta vez. ¿Me puede decir su nombre? El jefe de servicio del centro de internaciones estaba impacientando y se notaba. Trasímaco. Eso contestó el doctor y por primera vez en el día se puso serio. Se pareció un poco a él. Las más de 100.000 páginas de sus archivos viajaban ya hacia un lugar seguro. Algún día,
Cuando ya no se viva como se juega y el último holograma de los nuestros irracionales epígonos del tábano sigan empeñados en explicar en azul y amarillo la complejidad del mundo, un viejo peregrino de Siria o del Punjab acaso las encuentre, por azar, a la entrada de una caverna oscura. Y en ese único minuto de esplendor de lo que muere, descubra, a salvo de la mendacidad, de la pretensión de saber, de la arrogancia, el fuego. Pero nada habrá que entender entonces, ya no habrá quien entienda, y tras unos pocos suspiros de la naturaleza, toda escritura se borrará. Desde Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, a una primera lectura, sin edición, sin filtro, sin posturitas, para recuperar el placer de la literatura oral que tanta y tanta falta nos hace. Nos vemos cuando quieras ver.